Técnicamente, Donald Trump ha sido arrestado. Así es como se le llama al procedimiento que se sigue. No le han puesto, por supuesto, esposas, pero el procedimiento legal es que ya fue oficialmente arrestado. Es decir, se encuentra bajo custodia. ¿Cómo se interpreta todo esto desde el punto de vista político? ¿Cómo lo ven republicanos y demócratas? Luis Miranda, analista demócrata, se encuentra aquí con nosotros para que nos dé sus primeras impresiones. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo hoy? ¿Cómo ves todo esto? Es el primer expresidente al que se le instruye formalmente de cargos criminales. Mira, ahora mismo conversaba con mi esposa. Pues mucha gente quisiera que tuviera esposos y esposas y le tomaran un retrato vestido de anaranjado. Pero tenemos que pensar que esto es un expresidente. No solamente estamos hablando de la actividad criminal, a este hombre lo están investigando en tres otros casos. Es un expresidente y estamos hablando de la oficina del presidente, que este hombre por años sigue maltratando. Tenemos que esperar a ver cuáles son los cargos, tenemos que esperar qué pasa en Georgia, tenemos que esperar qué pasa con el Departamento de Justicia. Mi papá siempre decía que cuando el río suena es porque piedras trae. Obviamente este hombre ha estado escapando de la justicia por muchísimos años, y el hecho de que se dieron a conocer después de muchos años no enseñar sus impuestos, como ha hecho todos los presidentes en la era moderna, que se empieza entonces a atar cabo de qué va con qué, que es lo que lleva a este caso en particular, y vamos a ver cuáles son los cargos. Ahora, Luis, quisiera que nos ayudaras a entender cómo esto afecta el 2024. He visto las encuestas, mientras más acusan a Donald Trump, más sigue subiendo en las encuestas, y tú conoces perfectamente la Constitución de los Estados Unidos, que indica que cualquier persona mayor de 35 años y nacido en los Estados Unidos puede lanzarse como candidato independientemente de que lo acusen o no. Entonces, ante un potencial enfrentamiento entre Joe Biden, el actual presidente, y Donald Trump, ¿cómo saldrían los demócratas? Mira, yo creo que ese caso está claro. El problema es el problema del Partido Republicano. Imagínate, es la representante Green la que se presenta en la protesta como el fotuto de Trump. Todos los demás republicanos hablan, dan pronunciamiento, porque de verdad que no tienen otra alternativa, porque la base del Partido Republicano sigue estando con el expresidente Trump. Pero esa base es la base del Partido Republicano. Los votantes son mucho más amplios, y entonces son los votantes independientes, los que no tienen partido político, ni republicano ni demócrata, los que se convierten en clave. Quieren los independientes tener nuevamente a alguien como el expresidente Trump en la Casa Blanca. Es como la misma elección que tuvimos en el 20. Luis, tú acabas de mencionar la protesta convocada por la congresista Marjorie Taylor Greene, y Jorge y yo estábamos justamente hace apenas unos minutos frente a esa protesta y estábamos viendo un grupo absolutamente dividido, que quizás puede ser la representación de lo dividido que está el país hoy. Vamos a vernos abocados a una campaña política con miras al 2024 tan dividida, y a vivir quizás en un país tan dividido como durante los 4 años que le siguieron al 2016. No hay duda que sí. Desgraciadamente, la ansiedad, el dolor de cabeza, el estar pendiente a las noticias continuamente que vimos llegando al 2020, la tranquilidad política y tranquilidad, entre comillas, que hemos visto, por lo menos que vimos en los primeros 2 años de la administración de Biden, pues va a ser muy distinta, porque vamos a tener
desquiciadas como Green, como la representante Green, y los que se pasan en el hemiciclo gritando, llevando la bandera del expresidente Trump. Va a ser una campaña sumamente difícil, donde de verdad que vamos a tener que estar muy pendientes porque, imagínate, yo llevo muchos años en la política. Después de una elección hay que construir una ciudad, hay que construir un país, hay que seguir trabajando para gobernar. Eso fue difícil durante la administración de Trump, que se vio peor entonces porque llegó la pandemia. Pero es una elección muy similar a lo que vimos en el 20, hasta con los mismos candidatos. Luis. Claro, Luis, muchísimas gracias. De hecho, lo que decía Luis tiene toda la razón. Lo que me ha tocado ver hoy, lo que nos está tocando ver hoy a nuestras espaldas y a todo alrededor de la Corte Criminal, tiene mucho que ver con esa forma tan intensa de cubrir a Donald Trump. Me recuerda al 2015-2016. Así es. ¿No? Vamos ahora a hacer una pequeña pausa, regresamos con más.